Hola, yo soy Drash y este video va a ser bastante tragicómico. Hace cosa de 6 meses, a raíz del segundo aniversario del TCG en Occidente, se inició una encuesta donde cada persona podía votar 3 cartas, que no tuvieran alter art, es decir, arte diferente. Las 10 cartas más votadas que lo consiguieran saldrían en BT11, en los sobres de dicha expansión como cartas de campaña. Por si no lo saben, yo propuse que votáramos las cartas relacionadas al juego Digimon World Redigitize Decode, con el fin de tratar de mostrar que hay interés en el título. Las cartas que queríamos que ganaran eran Taiga, Rina y Rus Tyrannomon, ya que Tirano es el arquetipo de Taiga en el TCG. Y perdimos, y ganamos, pero perdimos. Es complicado. Mediante las cuentas oficiales del TCG se fueron revelando día a día cada una de las cartas, empezando por Serafimon. Esto no fue una gran sorpresa, ya que en su tiempo resultó popular, y además para el momento que se hizo la encuesta se contemplaban cartas hasta BT8. Al día siguiente las cosas se pusieron interesantes, ya que ganó Metal Tyrannomon BT2, una carta relacionada a Taiga. Ahora bien, para el que no lo sepa, esta carta es completa basura, nadie la votaría, por lo tanto, ¿cómo ganó? Ahí entra la supuesta mafia brasileña y española de Rewoldi. Si bien en el video público del tema dije que votáramos las cartas ya mencionadas, antes de eso realicé un directo donde la media de espectadores fue entre 400 a 500 personas. En los últimos 40 minutos del directo dije, y quiero recalcar esto en meme, que también podíamos votar a Metal Tirano de esa expansión ya que estábamos, porque estaba relacionado aunque no era un objetivo principal. Y bueno, la gente se tomó el meme muy literal y lo votaron. Ahora, esto significa claramente que el volumen de votos de Metal Tyrannomon era muchas veces menor, por lo tanto, si Metal Tirano ganó, el resto debería ganar, ¿verdad? Bueno, sí y no. Al día siguiente la predicción se hizo realidad y Rus Tyrannomon apareció. Una cosa que quiero destacar es que pese a que las cartas de Tirano son malísimas, los artes no decepcionan. Mientras que Metal está destruyendo prácticamente todo, Rus está deslizándose para atacar. La carta presenta detalles muy geniales como el hecho de que Rus se encuentra en el primer mapa de Redigitize, o el acabado visto en el óxido de su cuerpo, sumado a que aparentemente Rus puede deslizarse con sus patas, como si estuviera propulsándose con ellas. En fin, simplemente una delicia. Más si comparamos el arte original, que básicamente es solo Rus de lado y punto. Lo cual es triste cuando sabes que este arte lo hizo el propio creador del Digimon y es como, bueno, un poco bru. Quiero que entiendan que luego de esto la reacción de la gente fue un caos. Obviamente se enteraron de todo el asunto y cayeron en insultos y una actitud, la verdad, bastante, digamos, penosa. Mucha gente tryhard quería que solo ganaran cartas caras y raras. De hecho, incluso insultaron a Bandai diciendo que eran unos tontos y tuvieron que revisar las cartas que eran más caras y hacer alters de eso, cuando claramente no era el punto de la conmemoración. El punto era que la gente votaran cosas que le gustaran y ya, que francamente todo el sector meta de los TCGs suele a veces tener un ambiente muy tóxico. Nadie quiere que le digan qué tenés que jugar o qué es lo mejor para vos. Jugar las cosas que te gustan, ya sean por mecánicas o porque digas ¡fua! ¡Alta carta! Lo irónico es que Bandai de todas formas ya sacó un BT de reprints que luego llegará a Occidente, así que si bien no están todas las reprints que la gente pudiera querer, en un todo da un poco igual. Sin embargo, retomaremos este tema más adelante porque esta historia tiene muchos giros. Obviando todo el hate, había un patrón con las cartas, y es que estaban siendo reveladas por orden de expansión. Es decir, empezamos por una carta de starter, luego por BT2, y viendo que Rus y Metal ganaron, debería por lógica Taiga y Rina también. Así que la carta del siguiente día obviamente sería Gazimon, y acá las cosas se fueron al caño. Gazimon es una carta que sí sirve para los decks, y la gente estaba esperando. Hasta ahí todo normal. Sumado a eso es BT3, continúa el orden. Entonces, ¿Taiga y Rina estaban fuera? Acá la gente empezó a tener varias teorías respecto a los reveals. La primera era que estos iban por colores y por Digimon, lo que significa que luego irían los Tamers y por último las Options si es que alguna ganó. Y todas esas teorías se rompieron al día siguiente, donde salió una Option. Para este punto era más que evidente que las cartas iban a salir por orden de BT, lo que quiere decir que Taiga y Rina quedaron fuera. La gente tenía una leve esperanza de que fueran las últimas cartas por ser las más votadas o algo del estilo, pero yo, si bien quería creer y quería creer con fuerza, estaba siendo mucho más realista con el asunto. Otro reveal fue Commandrabon, que nuevamente no sorpresa considerando su arquetipo, y las siguientes dos cartas sí que causaron conmoción. En primera salió Hexe Blaumon. Este tipo, si bien gustó en su tiempo, no era un popular ni favorito ni nada. Hubieron especulaciones de que los chinos tuvieron que ver, pero no se encontró evidencia. En resumen, simplemente un resultado inesperado. Pero lo del día siguiente fue bestial. Eosmon. Eosmon fue con diferencia la carta más odiada de todas las que salieron en esto. O mejor dicho, fue de las cosas más indiferentes. No solo porque nadie se esperaba que ganara, sino porque a nadie le importaba. Y el arte, bueno, simplemente está ok. Es decir, comparándolo con el resto, no hay
hay mucho que hacerle. En este punto a mí me parecía incluso sus el asunto, y llegué a pensar que Bandai hizo una matufia rara, y es acá cuando la historia pega el mejor plot twist. Resulta que el usuario Purple Metal Knight fue el responsable de esto, y preguntarás, ¿quién carajos es? Acá está lo gracioso, no es prácticamente nadie. Si bien esta persona tiene su canal en YouTube, Twitch y demás, no tiene una super relevancia en internet ni nada por el estilo. Es un tipo más dentro de las redes. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, este sujeto fue de servidor de Discord en servidor de Discord, de fan de Osmon a fan de Osmon, de persona a persona, pidiéndole a cada alma existente que votara por Eosmon y Menoa. Y el desgraciado infeliz concha su madre lo consiguió. A mí francamente, y esto lo expresé en redes sociales, la carta me parece horrible. Y como entenderán, no me gusta. Pero este tipo tiene mi respeto, porque agarró con sus dos huevos y se cargó toda su campaña, su cruzada personal, solo. Es por lejos el resultado más meme de todos, así que simplemente es un ídolo. Como curiosidad, si bien la gente se molestó, no se enfrascaron con él, ni lo fueron a insultar. Y como acotación a esto, quiero rescatar el mensaje de Dromus sobre este tema. Si la comunidad fuera más diversa y tenés varios grupos de personas intentando que cosas concretas ganen, es simplemente una competencia. Las personas tienen una visión muy micro de cómo funciona una encuesta. Las encuestas siempre se tratan de la influencia que se generan sobre X cosa. La influencia puede venir de cualquier lado, por eso es influencia. El resultado puro como tal no existe, porque al votar no existe objetividad. Como uno vota por sus propios motivos personales, y los motivos personales pueden ser desde una escena que viste en el anime, un loco en YouTube, hola, o un tipo random que te dijo en un servidor de Discord, ¡votá por Eosmon, por favor! Desde cualquier perspectiva siempre existe una persona que pierde. Si ganaba por ejemplo cada cosa objetivamente meta y tal, los únicos a los que les hubiera interesado eran justamente el sector que juega eso. También existe una crítica a que la gente que no juega al TCG no debería votar, pero francamente es muy reduccionista eso. Sé que hay personas que solo porque ganó alguna carta de forma meme van a terminar comprando algún paquete o incluso caja. De hecho, yo voy a comprar una, y cuando ves a los locos de Eosmon celebrar en Reddit y diciendo cómo se van a quedar pobres por conseguir los Alter Arts, no lo sé, es un momento tan humano, tan de unidad, realmente se siente como una cosa conmemorativa y no como mierda tóxica de oh sí, tenía que ganarlo más caro porque bla 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 bla. Amigo, si quieres una aproximación tryhard al juego, por mí está bien, pero no le arruines la diversión al resto, y ten en cuenta que la diversión como tal es nuevamente subjetiva. Terminando, la novena carta fue Dorimon, y esto dejó completamente fuera a Taiga y Rina, pero si es un hecho que llegaron por votos, ¿por qué no ganaron? Bueno, acá encontramos varias cosas interesantes, conspiranoicas pero interesantes. En primera, según la página de la encuesta, no se iban a aceptar votos fraudulentos. Por lo mismo, yo siempre dije que solo usaran sus cuentas y no múltiples votos. De hecho, para votar tenías que usar tu cuenta de Google, y esto lo pueden verificar en el propio video y el directo resubido. En el hipotético caso de que les pareciera extraño por cantidad, es decir, todas las cartas tenían como 200 votos y de la nada Rus, Taiga y Rina tenían como 1000 y pico, aún así no tiene sentido, ya que con ese criterio Rus tendría que haber sido descalificado. Otra cosa curiosa es que prácticamente ningún Tamer ganó, y solo ganaron 2 cartas como máximo por Buster. Esto quiere decir que básicamente Bandai tenía criterios personales para dejar fuera cosas según le pareciera, y ahí sí me parece una mierda el asunto, porque tuvieron que haber dicho que no iban a aceptar Tamers si ese era el caso, o solo 2 cartas por Buster como ganadoras. Otra teoría es que solo le dan Alter Arts a personajes que jamás tuvieron una, y como Taiga y Rina ya tienen en BT11, no lo hicieron, cosa que nuevamente me parece tonta porque nunca especificaron nada de eso. Y además, la carta de X1 de Metal Tyrannomon ya tiene Alter Art. Si bien es cierto que es negro y no verde, no creo que también eso llegara a importar. De hacerlo sería sumamente estúpido. Además que gracias a Sephirmon también sabemos que las cartas de Ben Pack ni siquiera contaban. En fin, excusas, conspiraciones, paranoias o mierdas aparte, se fracasó en el objetivo. Me queda jugar Rage Ties en mi PSP y no sé, este año es el 10º aniversario de Decode y les recuerdo siempre que tienen la petición para apoyar el port abajo en la descripción y poco más. Por un lado, sí, 2 de 10 cartas son cosas nuestras, pero no eran el objetivo principal. Y por el otro, en serio me alegra que dentro de todo estos resultados fueran bien random y no las típicas cosas de siempre. En fin, pueden dejar sus opiniones de todo abajo en la caja de los comentarios, como siempre. Eso sí, si vuelve a haber otra encuesta, pienso votar esta carta de mierda. Y si gana, me hago un deck alrededor de la misma. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente fantabuloso y genial video de Rewoldy.